Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. En esta oportunidad te voy a hablar sobre el sensor de temperatura del refrigerante de los vehículos Renault. En particular con los vehículos Renault, porque estos sensores son de 3 cables o de 3 pines. Te voy a dar unos datos importantes, los valores que tienen que tener, cómo vamos a probar este sensor. Así que quédate hasta el final porque este video realmente te va a interesar. Lo primero que te voy a demostrar es cómo retirarlo. Este procedimiento lo vamos a hacer con el vehículo o con el motor totalmente frío. Con una llave 21 vamos a aflojar el sensor y le vamos a hacer una serie de pruebas. El sensor de temperatura de refrigerante posee una resistencia NTC. Prácticamente es un termistor que va a variar su resistencia a medida que la temperatura también varíe, valga la redundancia. Entonces, mientras mayor sea la temperatura, menor será la resistencia y mayor será la conductividad. Por ende, también si menor es la temperatura, mayor será la resistencia. Estos sensores estos de Renault poseen dos resistencias o dos termistores. B1 y B2 es el que le envía la señal a la computadora para que activen los ventiladores, mientras que el pin A es el que le envía la señal a la computadora para que nos indique la temperatura de nuestro motor en el cuadro de instrumentos. Entonces, como sabemos que estos sensores prácticamente son unos termistores que varían su resistencia, le vamos a medir la resistencia entre B1 y B2. Voy a utilizar dos sensores para comprobar y corroborar nuestras resistencias finales. Entre B1 y B2, en el sensor viejo, tenemos una resistencia de 2.1 kilo ohm. Aquí tenemos una resistencia en el sensor viejo, entre B1 y B2, 2.1 kilo ohm. En el sensor nuevo, entre B1 y B2, tenemos una resistencia de 2.2 kilo ohm dentro del rango estimado, porque a temperatura ambiente la resistencia en este sensor tiene que ser entre los 2 y los 3 kilo ohm. No puede ser mayor, no puede ser menor. La resistencia nominal a temperatura ambiente a 25 grados tiene que ser entre los 2 y los 3 kilo ohm para que esté dentro de los parámetros. Mientras que en el pin A vamos a colocar un cable y el otro lo vamos a colocar en la carcasa del sensor. Tenemos 2.4 kilo ohm, el cual también se encuentra dentro de los parámetros. Este es el sensor viejo, el que estaba en el motor, el que yo desprendí o desinstalé. Bueno, está dentro de los parámetros, mientras que el que está completamente nuevo, la resistencia del pin A, que es la resistencia que nos indica la temperatura en el cuadro de instrumento, se encuentra también dentro de los parámetros, 2.3 kilo ohm. Entonces, con esto dictaminamos que la resistencia a temperatura ambiente tiene que ser entre los 2 y los 3 kilo ohm para estos sensores de Renault. Si es mayor o menor, puede fallar las señales que van hacia la computadora. Por ende, si estas señales fallan, vamos a tener una serie de problemas. La principal, los ventiladores encendidos siempre. El motor tardará en arrancar cuando esté totalmente frío. El consumo excesivo de combustible, niveles de CO2 muy altos, problemas de sobrecalentamiento, ya que este sensor maneja el tiempo, envía una señal a la computadora para el tiempo de inyección y ángulo de encendido. Ellos activan los ventiladores por medio de señales hacia la computadora y también nos indican la temperatura en el cuadro de instrumentos. Vamos a hacerle una prueba. Vamos a colocar en el sensor nuevo los cables del multímetro. En el B1 y en el B2 vamos a colocar los cables del multímetro y vamos a medir la resistencia. Entonces, como les decía al principio, mientras mayor es la temperatura, menor es la resistencia. Estamos calentando la punta de nuestro sensor con un encendedor para que eleve la temperatura del termistor. Y la resistencia de este termistor va a descender. En frío a 25 grados, disculpen, no en frío, a temperatura ambiente, tiene que tener una resistencia nominal entre los 2 y los 3 kilo ohm. No puede ser mayor, no puede ser menor. De lo contrario, las señales van a ser
variadas, o sea, no van a ser las indicadas hacia la computadora. Por ende, vamos a tener problemas, como les decía hace un momento, de sobrecalentamiento, no va a arrancar el motor, ya que si estas señales no son las indicadas, el motor no va a encender de manera correcta en las mañanas. Vamos a colocarlo en un vaso con agua y miren cómo la resistencia comienza a elevarse, porque a medida que la temperatura comienza a descender, la resistencia comienza a elevarse. Vamos a retirarlo porque si no va a sobrepasar los 3 kilo-ohm. Entonces, a temperatura ambiente tiene que tener entre los 2 y los 3 kilo-ohm la resistencia de B1 y B2 y la resistencia del pin A con la tierra de nuestro sensor o con el cuerpo de nuestro sensor. Con esto finalizamos la prueba de resistencia, así que si está dentro de los parámetros no lo cambie. Otro dato muy interesante, con el switch en posición de on vamos a revisar los valores o las señales que llegan al sensor. Con el switch en posición de on, con el motor apagado, vamos a probar cuántos voltios le llegan al sensor. En ese pin que usted aprecia, vamos a tener 5 voltios. 5 voltios vamos a tener. Y en el otro pin vamos a tener tierra o masa. O sea que en pin B1 y pin B2 vamos a tener 5 voltios y una masa. Le estamos probando continuidad para que usted aprecie y tenemos continuidad en el cable que estamos probando. Entre la resistencia B1 y la resistencia B2 vamos a tener 5 voltios y vamos a tener masa o tierra. Mientras que en el que está totalmente solo, en el pin A, vamos a tener una señal o un voltaje muy mínimo entre 0.3 voltios como usted lo aprecia en el multímetro. Prácticamente aquí no tenemos continuidad de masa ni de tierra. Tenemos una señal mínima de 0.3 voltios. Entonces con esto finalizamos. Estas son las señales que le llegan. Revise bien que le lleguen los 5 voltios a este sensor, ya que es muy importante saberlo. Bueno amigos, ya lo vamos a conectar. Y bueno, si te agradó el video, si te gustó, si te informó, si te capacitó, espero tu like, tu suscripción, que me sigas en todas las redes sociales como Emilio Motor para seguir subiendo más videos con respecto al área de la mecánica. Aquí ya ha apagado los ventiladores. Nos vemos hasta la próxima.